Hola, hoy en nuestros nuevos cápsulas de ejercicios de química vamos a ver los cálculos de gramos a mol, de mol a moléculas, iones o átomos. ¿Ok? Estos son los ejercicios que vimos en clase, que los vamos a ir desarrollando los que no alcancemos a ver, como dijimos anteriormente. ¿Sí? Ya. El primer ejercicio dice: ¿qué pesa más, 0,5 mol de azufre o 1 mol de nitrógeno? Cuando hablamos de pesar, tenemos que relacionarlo con los gramos, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que ver cuál de los dos tiene más gramos, si los 0,5 mol de azufre o 1 mol de nitrógeno. Por lo tanto, nosotros nos ayudamos de nuestra ayuda a memoria, que dice que los gramos, para yo pasar de gramos a mol o viceversa, de mol a gramos, utilizo en este caso la masa atómica, ¿cierto? Porque eso es lo que me están solicitando. ¿Qué datos necesito tener? En este caso, necesito tener el nitrógeno, tiene una masa molar de 14 gramos partido por mol, y en el caso del azufre, ¿cierto? En el caso del azufre es 32 gramos partido por mol. Y yo interpreto estos valores, ¿en qué sentido? Yo puedo decir que en un mol de nitrógeno, ¿cierto? Tengo contenido 14 gramos de nitrógeno, ¿sí? Por lo tanto, si la pregunta dice que tengo 1 mol de nitrógeno, ¿cierto? ¿Cuántos gramos de nitrógeno voy a tener? En este caso va a ser lo mismo, que serían 14 gramos de nitrógeno, ¿sí? Ahora hago la misma dinámica, pero con el azufre. Y yo señalo que 32 gramos, ¿cierto?, de azufre están contenidos en 1 mol de azufre. Ahora la pregunta es, si yo tengo 0,5 mol de azufre, ¿cuántos gramos corresponden? X es igual a, en este caso sería la mitad, serían 16 gramos de azufre, ¿sí? Por lo tanto, si me están preguntando cuál pesa más, en este caso 14, lo comparo con 16, ¿qué número sería mayor en este caso? 16 gramos. Por lo tanto, ¿quién va a pesar más de ellos dos? Los 0,5 moles de azufre. Esa es la forma entonces de calcular el ejercicio 5.10. ¿Sí? Seguimos con los otros ejercicios que nos piden lo siguiente. Dice, determine la masa molar de los siguientes compuestos. Los compuestos, el ácido clorhídrico, su fórmula es HCl, el del ácido sulfuroso es H2SO3, el del amoníaco es NH3 y en el dicromato de potasio es K2Cr2O7. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar haciendo el primer ejercicio en la letra A, que me pide la masa molar entonces del ácido clorhídrico. Yo busco por tabla periódica, ¿correcto?, las masas molares que van a tener cada uno de ellos, y yo sé que el ácido clorhídrico, ¿cierto?, está compuesto por hidrógeno y cloro. En este caso el hidrógeno tiene una masa molar de 1 gramo partido por mol. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? 1, por lo tanto 1 por 1 es 1, no es necesario anotarlo, más la masa molar del cloro, que en este caso es 35,5 gramos partido por mol, que también tengo 1, por lo tanto no es necesario ponerlo, y yo lo sumo y serían 36,5 gramos dividido en mol. ¿Sí? Recuerde que las masas molares implican la sumatoria, como acá yo siempre lo digo, la masa molar, ¿cierto?, va a ser igual a la sumatoria, ¿cierto?, de la masa atómica del elemento
por el número de átomos. ¿Sí? Hagamos el ejercicio B para que lo entendamos de buena forma. Sabemos que el ácido sulfuroso, entonces yo se lo doy, ese es el H2SO3 y yo comienzo. La masa molar o la masa atómica, perdón, del hidrógeno es 1 gramo partido por mol, pero ¿cuántos hidrógenos tengo acá? Ahí no lo marca. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? Tengo 2. Por lo tanto, tengo que multiplicar por 2 porque tengo 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y ahora le sumo la masa atómica del azufre, que es 32 gramos partido por mol. ¿Cuántos azufres tengo? 1. No es necesario multiplicar ahí por 1 porque se entiende que 32 por 1 es 32. Y ahora le sumo la masa atómica en este caso del oxígeno, que es 16 gramos mol, y la misma dinámica. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 3. Por lo tanto, esto lo multiplico por 3. ¿Sí? Y ahí determino entonces la masa atómica, que sería, estoy calculando, sería 1 por 2, 2, más 32, más paréntesis, 16 por 3, cierro paréntesis y me da un valor de 82 gramos partido por mol. Esa sería la masa molar del ácido sulfuroso. El amoníaco, ¿qué ocurre con el amoníaco? Es el NH3, ¿sí? El nitrógeno, su masa molar es 14 gramos partido por mol. No es necesario multiplicarlo por 1 porque se subentiende que es lo mismo, más, ¿cierto? En este caso, la masa molar del hidrógeno es 1 gramo partido por mol. Y lo mismo, me detengo acá y digo, ¿cuántos hidrógenos están acá? 3. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por 3, ¿cierto? Y esto es igual a 14 más 3 serían 17 gramos partido por mol. ¿Sí? Y por último, el dicromato de potasio, que sería el K2Cr2O7, la misma dinámica. El potasio tiene una masa molar de 39 gramos partido por mol. Pero yo me pregunto, ¿cuántos potasios tengo acá en mi estructura? 2, por lo tanto lo multiplico por 2. Ahora le sumo la masa molar del cromo, que es paréntesis, paréntesis 52 gramos partido por mol. Lo mismo, por ¿cuántos átomos de cromo tengo? 2. Entonces yo lo multiplico por 2, ¿cierto? Y ahora le sumo, en este caso, la masa molar del oxígeno, 16 gramos mol, por ¿cuántos oxígenos tiene mi estructura? 7, por lo tanto lo multiplico por 7. ¿Sí? Y voy a la calculadora, paréntesis 39 por 2, ¿cierto? Más paréntesis nuevamente de 52 por 2, cierro paréntesis, más 16 por 7, cierro paréntesis, igual a 294 gramos partido por mol. Y ahí entonces yo obtendría las masas molares de cada uno de los compuestos que me están solicitando. ¿Sí? Eso calculándolo obviamente con la fórmula que puse arriba, que sería masa molar es igual a la sumatoria de las masas atómicas multiplicada por el número de átomos que corresponda obviamente a cada una de ellas. Siguiente ejercicio, busquemos. Sería el ejercicio 3. Nos piden abrir ya. Dice, calcula el número de moles presentes en las siguientes cantidades. Me dicen 88,6 gramos de nitrato de calcio, ¿sí? Voy a anotar acá cuál es la estructura del nitrato de calcio, que es el CaNO3,2, el hidróxido de potasio, el hidróxido de potasio que es el
OH y el monóxido de dicloro, que sería el Cl2O, ¿sí? Entonces yo me ayudo de mi apunte, que recuerde que yo para pasar de gramos a mol o de mol a gramos, utilizo en este caso, como estoy con compuestos, como conversión, como unidad de conversión o como factor de conversión. Ese es el nombre, la masa molar, ¿cierto? De los compuestos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿yo qué necesito sacar primero? ¿Qué es lo que necesito determinar primero? Vamos a hacer el ejercicio A. El nitrato de calcio, el CaNO3,2, ¿cierto? Calculo su masa molar, que en este caso el calcio tiene una masa molar de 40, si no me equivoco. La tengo acá, la voy a buscar. Creo que es 40. Masa molar. Calcio. Sí, es 40. ¿Sí? Entonces yo digo, el calcio tiene 40 gramos partido por mol. ¿Cuántos calcios tiene mi estructura? 1. Le sumo ahora la del nitrógeno. Ese 2 multiplica lo que está dentro porque está entre paréntesis, por lo tanto van a ser 2 nitrógenos. El nitrógeno tiene una masa molar de 14 gramos partido por mol por 2. Y ahora le sumo, en este caso, la masa molar del oxígeno, 16 gramos mol. Pero, ¿cuántos oxígenos tengo? 3 por 2. Lo voy a marcar acá. 3 por 2 serían 6. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por 6. Recuerde que ese 2, el que voy a marcar con otro color, ese 2 me multiplica al nitrógeno y a la vez, perdón, al oxígeno y a la vez al nitrógeno. ¿Ya? Para que lo recuerden, no se les va a olvidar eso. Entonces calculo la masa molar, que en este caso es 40 más 14 por 2, cierro paréntesis, más 16 por 6. Y esto me da un valor de 164 gramos partido por mol. ¿Cómo interpreto ese valor? Recuerde que yo necesito pasar esos 88,6 gramos de nitrato de calcio, los tengo que transformar a mol. Por lo tanto, necesito un factor de conversión, que en este caso va a ser la masa molar. Por lo tanto, ¿cómo interpreto yo esto? Que en un mol, ¿cierto?, de nitrato de calcio hay contenidos 164 gramos de nitrato de calcio. ¿Sí? La pregunta ahora es, si yo tengo 88,6 gramos de nitrato de calcio, ¿cuántos moles corresponden? ¿Sí? Recuerde que los números se multiplican cruzados y luego se divide por el valor que está frente a la X. Lo voy a expresar acá, lo voy a explicar esta vez para después hacerlo de forma directa, ¿sí? Eso significa que yo digo 88,6 gramos de CaNO3, 2 lo multiplico, ¿cierto? Está multiplicando cruzado por un mol de CaNO3, 2. Ahora, esa multiplicación yo la divido por el valor que está frente a la X, que serían los 164 gramos de CaNO3, 2. Por eso yo a veces digo, los gramos con los gramos de nitrato de calcio se cancelan, ¿cierto? Entonces va a ser, ¿cuál va a ser el valor? 88,6 por 1, ¿cierto? Dividido en 164 y voy a obtener 0,540, ¿qué cosa? Mol de nitrato de calcio. Ese sería entonces el valor. Si usted me pregunta cuántos moles hay contenidos en 88,6 gramos de nitrato de calcio, lo que yo coloqué con amarillo, que serían los 0,540 mol de nitrato de calcio. ¿Sí? Esa es la forma entonces de ir analizando estos ejercicios. ¿Ya?
Ahora, borramos y hacemos el ejercicio B, ¿sí? Borramos. El ejercicio B nos pregunta cuántos moles, ¿cierto?, hay contenido en este caso en 20 gramos de hidróxido de potasio. Lo mismo, la masa molar del KOH va a ser igual a el potasio pesa 39 gramos partido por mol, solamente tengo un potasio, más la masa molar del oxígeno, que también es 1, es 16 gramos mol, más la del hidrógeno, que es 1 gramo mol, y también tengo un solo hidrógeno. Eso significa que yo digo 39 más 16 más 1, la masa molar del KOH, en este caso, es 56 gramos partido por mol. ¿Cómo interpreto este valor? Que en un mol de KOH, ¿cierto?, tengo contenidos 56 gramos de KOH. Ahora me pregunto, ¿cuántos moles van a corresponder solamente 20 gramos de KOH? ¿Sí? Multiplico cruzado, 20 por 1, ¿cierto? Sería 20. Y ahora lo divido por el valor que está frente a la X, que serían los 56. 20 por 1, 20, dividido en 56, obtengo 0,357. Esto es igual a 0,357. Se cancelan los gramos y me quedan en mol de KOH. Por lo tanto, lo mismo que anteriormente, ¿cuántos moles son 20 gramos de hidróxido de potasio? Serían los 0,357 mol de KOH. ¿Sí? Ahora, siguiente. Yo voy a hacer todos los ejercicios, como le dije, paso a paso para que nadie se me quede atrasado en la clase de química. Ejercicio C. Me preguntan cuántos moles hay contenido entonces en 13,05 gramos de monóxido de dicloro, ¿sí? En este caso, la masa molar del cloro 2O, ¿cierto?, va a ser igual a, en este caso, el cloro tiene una masa molar de 35,5 gramos partido por mol. Lo multiplico, recuerden en este caso cuántos cloros tengo, 2. Lo multiplico por 2 y ahora le sumo la masa molar de un solo oxígeno, porque eso es lo que tengo en mi estructura, que serían 16 gramos partido por mol, y lo determino, ¿sí? Sería entonces 35,5 por 2, ¿cierto? Y ahora le sumo 16 y me da un valor de 87 gramos partido por mol. ¿Cómo interpreto este valor? Que en un mol de el monóxido de dicloro, ¿cierto?, hay contenidos 87 gramos del mismo compuesto que sería el Cl2O. Ahora yo me pregunto, si tengo 13,5 gramos, me faltó un 0, ahí, 13,05 gramos de Cl2O, ¿cuántos moles de Cl2 corresponden? Cl2O corresponden, ¿cierto? Multiplico cruzado, 13,01 por 1, y ahora lo divido por el valor que está frente a la X, que es 87, obtengo 0,15. ¿Qué cosa? Se cancelan los gramos y me quedan en mol de Cl2O. Y ese sería entonces el resultado. ¿Cuántos moles hay contenido en 13,05 gramos de monóxido de dicloro? 0,15 mol. ¿Sí? Siguiente ejercicio. El 4. Estos son hartos ejercicios, así que vamos a practicar mucho. Dice, ¿cuántos moles de sustancia contienen cada una de las siguientes muestras?
volvemos con nuestro ayuda de memoria, ¿cierto? En este caso, yo te voy a pasar de gramos a mol, ¿cierto? O de mol a gramos, utilizo la masa atómica o la masa molar cuando corresponda, ¿sí? No me estoy moviendo todavía con el número de Avogadro porque no me están pidiendo átomos, ni moléculas, ni iones, ¿ok? Por eso solamente estamos como en la primera estación, como yo señalo. Entonces, yo voy, el ejercicio A, ¿cuál va a ser en este caso si me dicen cuántos moles hay en 127 gramos de cobre? Yo tengo que utilizar en este caso que como ticket, por así decirlo, de conversión, sería la masa molar del cobre. La masa molar del cobre, la masa atómica del cobre va a ser igual a 63,5 gramos partido por mol. ¿Ok? Por lo tanto, yo digo que en un mol de cobre tenemos contenidos 63,5 gramos de cobre. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos moles corresponden 127 gramos de cobre? ¿Cierto? Y multiplico 127 por 1, 127, lo divido por 63,5 y me da, esto es igual a ¿qué? A 2 mol de cobre. ¿Por qué mol? Porque aquí se cancelan los gramos y me queda en mol. ¿Sí? Esa es la forma de tomar este ejercicio para poder realizarlo. ¿Sí? Siguiente ejercicio. Borro acá. Lo borro, lo borro. Dice B. 90 gramos de glucosa. ¿Cuántos son en moles los 90 gramos de glucosa? Entonces, yo digo, la masa molar del C6H12O6 va a ser igual a. ¿Cuál es la masa molar en este caso del carbono? ¿Cierto? Masa molar carbono es 12, por lo tanto yo digo, la masa molar del carbono es 12 gramos partido por mol, ¿cierto? Y acá yo veo en la estructura cuántos carbonos tengo, 6, por lo tanto lo multiplico por 6. Ahora le sumo la masa molar del hidrógeno, 1 gramo partido por mol. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 12. Lo multiplico entonces este valor por 12. Y ahora le sumo la masa molar del oxígeno, que es 16 gramos mol, y me pregunto y observo la estructura. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 6, por lo tanto lo multiplico por 6, ¿sí? Y sería 12 por 6 más 1 por 12 más 16 por 6. Obtengo una cantidad de 180 gramos partido por mol. ¿Cómo interpreto ese valor? Que en un mol, ¿cierto? De C6H12O6 voy a tener contenidos 180 gramos de C6H12O6. Ahora me pregunto, si yo tengo 90 gramos de esa glucosa de C6H12O6, ¿cuántos moles corresponden? ¿Sí? Multiplico cruzado, 90 por 1, y ahora lo divido por el valor que está frente a la X, 180, y voy a obtener 0,5, se van los gramos y me quedan en mol de 6H12O6. Ese sería entonces el valor final. ¿Sí? Eso corresponde a los 90 gramos de glucosa en mol. Ahora hago el siguiente. Voy a borrar acá. Lo mismo, determino la masa molar del H3PO4, H3, ahí. La masa molar del H3PO4 va a ser igual a
La masa molar del hidrógeno es 1 gramo partido por mol por ¿cuántos hidrógenos tengo acá? Tengo 3, lo multiplico por 3. Ahora le sumo la masa atómica del fósforo, que es 31 gramos partido por mol. Es solo un fósforo, no es necesario multiplicarlo por 1. Ahora le sumo 16 gramos partido por mol, pero acá yo tengo que observar que el oxígeno, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 4, por lo tanto lo multiplico por 4 y ahí yo obtengo la masa atómica de ese compuesto. 1 por 3, 3, más 31, más 16 por 4 me da una cantidad de 98 gramos partido por mol. ¿Cómo interpreto ese valor? Que en un mol, ¿cierto?, de H3PO4 hay contenidos 98 gramos de H3PO4. La pregunta es, ¿cuántos moles corresponden esos 98 gramos de H3PO4? ¿Cuánto sería? Lo mismo, ¿cierto? Se van los gramos y me queda que equivalen a un mol de H3PO4, esos 94 gramos, ¿sí? Y ahí entonces yo determinaría ese valor de los moles, ¿sí? Ahora, el otro ejercicio. Estos son los ejercicios que salen en el PPT troncal. Ahora yo voy a hacer otro ejercicio por mi cuenta para que veamos como la otra parte también cuando pasamos de mole a moléculas o de gramos nos saltamos a moléculas, ¿sí? Siguiente, dice, se sabe que una muestra de hierro contiene 2,35 mol de hierro. ¿Cuántos átomos de hierro hay en esta muestra? Entonces, nosotros nos vamos a nuestro ayuda a memoria que dice que yo, si quiero ir de gramos a mol, ¿cierto? Utilizo la masa atómica en este caso, ¿cierto? Ahora, si yo quiero ir de mol a qué es lo que me están pidiendo, a átomos, ¿cierto? A átomos, yo utilizo el número de Avogadro, que es un valor constante, que es 0,22 por 10 elevado a 23. ¿Qué, profesora? Átomos, ¿sí? Entonces ahora yo me sitúo en este mapa. ¿Y qué es lo que me dice el enunciado? Que yo tengo 2,35 mol de hierro. Por lo tanto, ¿necesito la masa atómica? ¿Necesito ir para acá? No, tengo que avanzar hacia el lado derecho, ¿cierto? Por ende, ¿cuál va a ser mi coeficiente de conversión? Yo voy a señalar que un mol, en este caso de hierro, equivale al número de Avogadro, que serían los 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Qué cosa? Átomos de hierro. La pregunta ahora es, si yo tengo los 2,35 mol de hierro, ¿cuánto considera esto en átomos? Por lo tanto, los 2,35 lo multiplico por el número de Avogadro, ¿cierto? Y lo divido después por 1 y voy a obtener 1,415 por 10 elevado a 24. Se van los moles, se cancelan, ¿cierto? Y me queda en átomos de hierro. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Eso equivalen los 2,35 mol de hierro. ¿Sí? ¿Estamos relativamente bien? Espero que cuando vaya haciendo los ejercicios conmigo, los esté revisando, esté llegando a los mismos valores que estoy obteniendo yo. Siguiente ejercicio. Dice, ¿cuántos mol de azufre hay en una muestra que contiene
7,65 por 10 elevado a 22 átomos de azufre y cuál es la masa de la muestra. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, nos ayudamos de esto, que dice que de gramos a mol, en este caso como estamos hablando del azufre, que es un elemento, yo utilizo en este caso la masa atómica del azufre. Ahora si yo quiero ir de mol a, en este caso, átomos de azufre, utilizo el número de Avogadro, ¿sí? Nosotros estamos situados en esta parte. Nos están diciendo si yo tengo 7,65 por 10 elevado a 22 átomos de azufre. Me están preguntando cuántos moles corresponden esa cantidad de átomos de azufre y a su vez cuánto equivale en masa, que la masa se mide en gramos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir de átomos de azufre a mol. ¿Cuál va a ser nuestro ticket, como yo siempre digo, de conversión? El número de Avogadro. Por lo tanto, yo puedo decir que un mol de azufre equivale a 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Qué cosa? Átomos. Átomos de azufre. ¿Sí? La pregunta ahora es, ¿cuántos moles corresponden si yo tengo ahora 7,65 por 10 elevado a 22 átomos de azufre? ¿Cierto? Y se cancelan los átomos y me va a quedar este valor en mol. Por lo tanto digo, los 7,65 exponente 22, ¿cierto? Lo multiplico por 1 y después lo divido por 6,022 exponente 23 y me da un valor de 0,127 mol de azufre. ¿Sí? Eso significa que aquí esta incógnita yo ya la tengo, ¿cierto? Ahora yo puedo decir que ¿cuánto equivale en moles? Aquí yo tengo 0,127 mol de azufre. Por lo tanto, ahora esos moles los tengo que transformar a gramos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi ticket de conversión en este caso? La masa atómica del azufre. Y la masa atómica del azufre es 32 gramos mol. Eso significa que un mol de azufre equivalen a 32 gramos de azufre. ¿Sí? Recuerde que este valor, voy a marcar acá con otro color para que no se me confunda, este valor está tabulado en la tabla periódica, ¿sí? Que yo lo busqué. Recuerde que cuando nosotros hacemos los ejercicios tratamos de darle la mayor cantidad de datos, ¿sí? Ahora la pregunta es, si tengo 0,127 mol, que es lo que calculé anteriormente, ¿cuántos gramos de azufre es? ¿Cierto? Multiplico cruzado, en este caso los 0,127 lo multiplico por 32, luego lo divido por 1 y me da un valor de 4,064. Se cancelan los gramos, perdón, los moles y me quedan en gramos de ¿qué? De azufre. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el valor en este caso? 4,064 gramos de azufre y si me piden los moles serían 0,127 mol de azufre. Esa es la forma entonces de abordar este ejercicio. ¿Sí? Siguiente ejercicio. Sí, esto es práctica, chiquillos, así que la idea es que lo practiquen después bien en su casita. Se autoevalúen junto conmigo, ¿sí? Dice, calcule la masa molecular del NaOH y luego responda, ¿cuántos mol existen en 120 gramos de NaOH? ¿Sí? Entonces,
yo estoy en esta parte. Estoy de gramos a mol, ¿cierto? O de mol a gramos. Utilizo en este caso la masa molar de ¿qué? Del NaOH. Determino entonces la masa molar del NaOH. Yo sé, creo que la habíamos sacado antes, no estoy segura. El sodio pesa 23, o sea, ¿cuál es la masa molar? Es 23 gramos mol por 1, más la masa molar en este caso masa atómica, perdón, del oxígeno, que es 16 gramos mol. Como tengo un oxígeno, es lo mismo, más 1 gramo mol, que es la del hidrógeno, que también es 1, ¿cierto? Por lo tanto es 23 más 16 más 1 me da 40 gramos partido por mol. Ahora yo digo, ¿cuántos moles van a existir en 120 gramos? Eso significa que yo estoy en esta etapa. Tengo 120 gramos de NaOH y quiero saber cuántos moles corresponden, ¿sí? Por lo tanto, yo interpreto ese valor, este valor, y digo que en un mol de NaOH hay contenido 40 gramos de NaOH. Pregunta, ¿cuántos moles corresponden ahora si tengo 120 gramos de NaOH? Multiplico cruzado, ¿cierto? Y luego divido por el valor que está frente a la X. 120 por 1 dividido en 40 me da un valor de 3, se van los gramos, mol de NaOH. Y ahí entonces yo obtengo mi valor, que sería ese. Siguiente ejercicio de resolución. Sería el ejercicio, a ver, el 8. Dice, considerando que la masa atómica del cobre es 63,5 gramos mol, ¿cuántos átomos de cobre están contenidos en 127 gramos? Nos ayudamos entonces de nuestro ayuda memoria de gramos a mol. Utilizo la masa atómica de mol, en este caso a átomos. Utilizo el número de Avogadro, ¿sí? Nosotros estamos comenzando de esta parte. Yo tengo 127 gramos de cobre y yo quiero saber cuántos átomos, ¿cierto?, corresponden. Esa es mi incógnita, ¿cuántos átomos? ¿Sí? Sin embargo, tengo que pasar por la estación mol, como yo siempre les digo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, interpreto este valor, el que voy a marcar acá. Estos 63 gramos mol, lo interpreto. ¿Qué significa? Que un mol de cobre pesan, ¿cierto? O contienen 63,5 gramos de cobre. La pregunta es, ¿cuántos moles de cobre corresponden si el enunciado me dice que voy a tener 127 gramos de cobre? ¿Sí? Se van los gramos de cobre y obtengo los mol, que serían 127 por 1 dividido en 63,5, me da un valor de, esto es igual a 2 mol de cobre, ¿sí? Luego que ya estoy en la estación mol, ya sé que esos 127 gramos equivalen a 2 mol de cobre, ahora los transformo a átomos de cobre. ¿Y qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que utilizar? El número de Avogadro. Por lo tanto, yo digo que un mol de cobre equivalen a 6,022 por 10 elevado a 23, ¿cierto? Átomos de cobre. La pregunta es, si yo tengo ahora 2 mol de cobre, lo que obtuve anteriormente en el ejercicio, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de cobre son? ¿Sí? Y en este caso multiplico 2 por 6,022 exponente 23 y lo divido por 1 y me da un valor de 1,204 por 10 elevado a 24
Se cancelan los moles y me queda en átomos de cobre. Y ese sería entonces el resultado que me piden. Serían en átomos de cobre. ¿Sí? Así se abordan entonces los ejercicios que hemos estado haciendo todo este ratito. Ejercicio 5 dice: ¿cuántos mol de ozono o 3 se necesitan para obtener la misma masa que hay en 6 mol de oxígeno molecular? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Este es un poco quizás más enredado, pero no es tanto porque hay que tener comprensión de lectura acá. Ocupamos la misma forma, el mismo forma de pasar de gramo a mol utilizando la masa molar, ¿sí? Yo lo que necesito saber es cuántos moles de ozono hay, ¿cierto? Pero necesito antes saber cuánta masa hay en 6 moles de oxígeno. Eso significa que yo tengo 6 mol de O2. ¿Cuánto corresponde en gramos? Eso es lo que yo busco primero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? La masa molar del oxígeno, del O2, ¿cierto? Va a ser 16 gramos partido por mol. Lo multiplico en este caso por 2, que sería la cantidad de oxígeno, y esto me da un valor de 32 gramos partido por mol, ¿cierto? Ahora, ¿cómo interpreto este valor? Yo digo que en un mol de O2 yo tengo contenidos 32 gramos de O2. La pregunta ahora es, si yo tengo 6 mol, en este caso de O2, ¿cuánto equivale en masa? ¿Sí? Eso significa que yo digo 6 por 32, 6 por 32 y después lo divido por 1 y me da 192. Se van los moles, gramos de O2. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me preguntan acá? Dice, ¿cuántos moles de ozono se necesitan para obtener esta cantidad en masa? Porque 196 gramos de oxígeno corresponden los 6 moles de oxígeno molecular. Entonces me vuelvo a ayudar de lo mismo anteriormente. Determino la masa molar en este caso del ozono, que es O3, ¿cierto? Y sería 16 gramos mol. Pero ¿cuántos en este caso oxígenos tengo aquí? Tengo 3, por lo tanto lo multiplico por 3. Esto es igual a 16 por 3 me da 48 gramos partido por mol. ¿Cómo interpreto ese valor? Que en un mol de ozono, ¿cierto? Equivalen a 48 gramos de ozono, ¿sí? La pregunta ahora es, si yo tengo esta cantidad, ¿cierto? 192 gramos de O2, porque eso equivalen los 6 moles de oxígeno, ¿cuántos moles equivalen en ozono? Por lo tanto, ¿cuánto ozono es si ahora yo tengo 192 gramos de ozono? ¿Sí? X es igual a 192 por 1 y lo divido por 48 y me da un valor de X es igual a 4, se van los gramos y me quedan los mol de ¿qué? De ozono. ¿Sí? Ese sería el resultado entonces, 4 mol de ozono. Ve que aquí era como una interpretación, o sea, una comprensión de lectura más que nada. ¿Ok? Porque aquí, insisto, me pedían cuántos moles de ozono corresponden a en masa si yo tengo 6 moles de oxígeno. Por lo tanto, acá yo determino la masa que contienen esos 6 moles de oxígeno. Ahora, si tuviera esos 192 gramos, pero en ozono,
cuánto equivale en moles y ahí yo hago la conversión. ¿Sí? Siguiente ejercicio. A ver si me abre. Acá voy en el ejercicio. Me perdí. Abajo. En la gotita de agua. Dice, una gota de agua contiene 0,6 gramos de dicha sustancia. Calcular el número de moléculas de agua que hay en esa gota. Vamos a nuestra ayuda a memoria. Tenemos que ir de gramos a mol, ¿cierto? Y de mol, en este caso, a moléculas de agua, ¿cierto? Moléculas de agua, y utilizo en este caso de gramo a mol la masa molar del agua, y de aquí de mol a molécula utilizo el número de Avogadro. Y comienzo. Antes de hacer cualquier cosa necesito determinar ¿qué cosa? La masa molar del agua, que en este caso va a ser igual a 1 gramo mol, que es lo que pesa el hidrógeno, por ¿cuántos hidrógenos tengo acá? 2, por lo tanto lo multiplico por 2 y después le sumo una sola vez la masa molar del oxígeno, porque hay solamente un oxígeno en la molécula de agua. 16 más 2 sería 18 gramos partido por mol. ¿Sí? La pregunta ahora es, si yo aquí tengo 0,06 gramos de agua, ¿cuántos moles son? Porque yo necesito llegar a las moléculas, pero no puedo pasar de forma directa, tengo que pasar por la estación mol. Entonces, interpreto el valor, los 18 gramos mol implica que en un mol de agua, ¿cierto? Hay 18 gramos de agua. La pregunta ahora es, si tengo 0,06 gramos de agua, ¿cuántos moles de agua corresponden? Y calculo 0,06, lo multiplico por 1 y lo divido por 18, voy a tener 3,33 por 10 elevado a menos 3, se van los gramos y me quedan en mol de agua. O esto podría aparecer también así, 0,12333 mol de agua. El de arriba, el por 10 elevado a menos 3, está en notación científica. Y en el otro es el número decimal. ¿Sí? Eso significa que ahora yo ya tengo esta incógnita, ¿cierto? Ya sé que 0,06 gramos de agua corresponden en realidad a 3,33 por 10 elevado a menos 3, ¿cierto? Mol de agua. Ahora, esos 3,33 por 10 elevado a menos 3 lo voy a transformar a moléculas. Por lo tanto, ¿a quién voy a utilizar aquí? Al número de Avogadro. Y yo digo que un mol, ¿cierto?, de agua equivale al número de Avogadro, que en este caso es 6,022, un valor estándar, ¿cierto?, por 10 elevado a 23, pero ahora lo igual a qué cosa? Voy a borrar aquí para que no se me confunda, a moléculas de agua. ¿Sí? Pregunta, si ahora yo tengo 3,33 por 10 elevado a menos 3 mol de agua, ¿cuántas moléculas de agua corresponde? Se van los moles de agua y me quedan moléculas. Eso significa que los 3,33 exponente menos 3 lo multiplico por 6,022 exponente 23 y me da un valor de x es igual a 2,005 moléculas de agua. Y ahí entonces yo tengo el valor que me piden final, que, ¿cómo respondo a esto? Si tengo 0,06 gramos de agua, eso equivalen en moléculas. Pero aquí me faltó algo,
por 10 elevado a 21. ¿Ve? Que a veces uno se... Aquí es por 10 elevado a 21 moléculas de agua. Y ahí obtengo entonces el valor. Eso corresponde en moléculas de agua a los 0,06 gramos de agua. ¿Sí? Siguiente ejercicio para determinarlos todo mejor. 2. Dice, se tiene 5 gramos de NaOH, calcular el número de moléculas y de moles. Por lo tanto, volvemos a nuestra ayuda a memoria que dice que voy de gramos, en este caso a mol, utilizo la masa molar del NaOH y ahora si quiero ir de mol a moléculas, utilizo ¿qué cosa? El número de Avogadro, ¿sí? Acá nos están pidiendo ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que pasar de los 5 gramos, ¿cierto? Quiero saber el número de moléculas, pero antes de pasar al número de moléculas paso por moles, que también es un valor que me están pidiendo. Según el enunciado me piden estas dos. El número de moléculas y de moles, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Determino la masa molar del NaOH, que la determinamos anteriormente, pero la vamos a volver a repetir para que no quede duda de cómo calcular las masas molares. Sé que el el sodio tiene masa atómica 23 gramos mol por 1, es lo mismo, más 16 gramos mol la del oxígeno, más 1 gramo partido por mol. Esto es igual a 40 gramos partido por mol, si yo lo sumo todo eso. Ahora, de gramo a mol ocupo la masa molar, eso significa que en un mol de NaOH tengo 40 gramos de NaOH. La pregunta ahora es, si yo tengo 5 gramos de NaOH, ¿cuántos moles corresponden? ¿Cierto? Multiplico cruzado, 5 por 1 5, lo divido por lo que está frente a la X y me da un valor de 0,125. ¿Qué cosas? Se cancelan los gramos y me quedan en mol de NaOH. ¿Sí? Ahí ya tendríamos entonces la respuesta de un ejercicio que me preguntan los moles. Por lo tanto, esos son en cantidad, ¿cierto? Y ahora eso lo tengo que transformar. Yo ya sé que tengo, ahora ya no es mi incógnita acá, yo sé que tengo 0,125 mol de hidróxido de sodio. Por lo tanto, ahora lo transformo a moléculas. ¿Qué puedo decir? Que un mol de NaOH equivalen a número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de NaOH. ¿Sí? La pregunta ahora es, si tengo 0,125 mol de NaOH, ¿cuántas moléculas de NaOH corresponden? 0,125 lo multiplico por 6,022 exponente 23 y me da un valor de 7x es igual a 7,528 por 10 elevado a 22. Se cancelan los moles y me queda en moléculas de NaOH. Por lo tanto, ahí ya respondo las dos preguntas que me piden transformar esos 5 gramos de hidróxido de sodio a moléculas, que sería lo que acabo de marcar, y los moles que hicimos anteriormente.
Esa es la forma de abordar ese ejercicio. Siguiente ejercicio que nos piden es el abrir. Dice, ¿cómo calculo el número de moléculas presentes en 200 gramos de NaCl? ¿Cierto? Yo voy de gramos, ¿cierto?, a mol, utilizando la masa molar del NaCl, y luego voy de mol a moléculas, porque eso es lo que me pide el enunciado, utilizando el número de Avogadro. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser calcular, para contextualizar, yo estoy aquí, tengo 200 gramos de NaCl, por lo tanto quiero saber cuántas moléculas hay presentes, por lo tanto paso por la estación mol. Primer paso, calcular entonces la masa molar del NaCl. Busco en la tabla periódica, el sodio pesa 23 gramos partido por mol, más, porque lo multiplico por 1, ¿cierto? Tengo un solo sodio, más la del cloro. Ay, ¿qué hice? No. Espérenme. Me salí. Problemas técnicos. Ahí sí. Más el cloro, que es 35,5 gramos partido por mol. Y esto lo sumo. 35,5 más 23 me da un valor de 58,5 gramos partido por mol. Eso, ¿cómo lo interpreto? Que en un mol, ¿cierto?, de NaCl contiene 58,5 gramos de NaCl. Ahora la pregunta es, si yo tengo 200 gramos de NaCl, ¿cuánto corresponde en moles de NaCl? Multiplico entonces 200 por 1 y después lo divido por el valor que está frente a la X, que sería el 58,5, y me da 3,419 mol, porque se cancelan los gramos, de NaCl. Eso significa que yo ya tengo aquí este valor, ya pasé por la estación mol, lo cual me da pie para ahora pasar a la estación molécula. Ya sé que aquí tengo 3,419 mol de NaCl. Entonces ahora transformo molécula y utilizo mi ticket, como digo yo, que sería el número de Avogadro. Por lo tanto, un mol de NaCl equivale al número de Avogadro, que sería 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, ¿cierto? Porque eso es lo que me piden, moléculas de NaCl. Mi pregunta ahora es, si tengo 3,419 mol de NaCl, ¿cuánto corresponde en moléculas? Y multiplico cruzado 3,419, lo multiplico por 6,022 exponente 23, lo divido por 1 y me da un valor de 2,059 por 10 elevado a 24. Se cancelan los moles y me quedan en moléculas de NaCl. Por lo tanto, ¿cuánto equivale entonces esos 200 gramos de NaCl en moléculas de NaCl? Esa cantidad, 2,059 por 10 elevado a 24. Entonces ahí ya tendríamos el valor de nuestra incógnita, ¿cierto? Que sería el valor que está acá. Sería las moléculas, ¿sí? Y el otro ejercicio que tengo, son 3 ejercicios en total, si no me equivoco. Traje muchos para practicar. Y es el último.
abrir, dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en 72,5 gramos de S3H8O? ¿Sí? Lo mismo que hicimos anteriormente, yo tengo que saber que voy de gramos a mol y de mol a átomos, en este caso. Por lo tanto, utilizo en este caso la masa molar de ese compuesto y el número de Avogadro. ¿Sí? Entonces, la masa molar, en este caso, del C3H8O es igual a 12 gramos mol, que es lo que pesa el carbono. Lo multiplico en este caso por 3, porque tengo 3 carbonos, por 3. Ahora le sumo la masa molar de 1 gramo mol, que en este caso lo multiplico por 8, que es la cantidad que tiene el hidrógeno. Y ahora le sumo la masa molar de un solo oxígeno, que sería 16 gramos mol. El valor que voy a obtener acá va a ser 12 por 3 más 8 más 16, me da un valor de 60 gramos partido por mol. Interpreto ese valor. Significa que en un mol de C3H8O hay contenidos 60 gramos de C3H8O. La pregunta es, si yo ahora tengo 72,5 gramos de C3H8O, ¿cuántos moles equivalen? ¿Cierto? Y va a ser 72,5 por 1 dividido en 60, me da un valor de 1,208. 1,208 se van los gramos y me quedan en mol de C3H8O. ¿Sí? Porque yo estoy pasando de estos 72,5 gramos, tengo que llegar a átomos. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Un mol de C3H8O equivalen a 6,022 por 10 elevado a 23, ¿cierto? Átomos, ¿cierto? De C3H8O, ¿cierto? Pero aquí yo lo tengo que multiplicar porque me piden los átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay presentes en esta estructura? 8, por lo tanto ese valor lo voy a multiplicar por 8, que es la cantidad de hidrógeno, porque no me están pidiendo de toda la molécula. ¿Se entiende? No todos los átomos de todo el compuesto, sino que solamente de los hidrógenos. La pregunta ahora es, si yo tengo 1,208 mol de C3H8O, ¿cuántos átomos corresponden entonces a los átomos de hidrógeno? ¿Cierto? Estos serían 8 átomos de hidrógeno, ¿ok? X es igual a 6,022 por exponente 23 por 8 por 1,208, que son los átomos que tengo, y eso lo divido por 1 y me va a dar un valor de 5,819 por 10 elevado a 24, ¿qué cosa? Átomos de hidrógeno. Y ahí obtengo el valor. Yo sé que quizás le va a hacer ruido porque estoy multiplicando por esos 8 átomos, pero nosotros tenemos que considerar lo siguiente, que yo hago aquí como igual una conversión, que es lo mismo que decir lo siguiente. Yo puedo decir que tengo 6,022 por 10 elevado a 23, ¿cierto? Átomos
de C3H8O, ¿cierto? Si esto yo lo multiplico por ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo acá? Tengo 8 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Están contenidos en esos, por así decirlo, en un mol, perdón, en un átomo de C3H8O. Por lo tanto, se van los átomos de C3H8O y me quedan los átomos de hidrógeno. Por eso ahí yo lo multipliqué directo, ¿sí? Y ahí entonces yo voy a poder obtener la cantidad de átomos de hidrógeno que tiene presente el C3H8O a partir de 72,5 gramos de, ¿sí? Por lo tanto, aquí ya terminaría el video con los ejercicios de gramo a mol, de mol a átomo, iones o moléculas, ¿cierto? Que esos eran los ejercicios que nos faltaba haber revisado bien por tiempo. Igual en clase hicimos unos ejercicios, pero los que no alcanzamos a hacer, como siempre señalo, los terminamos de ver acá en nuestras cápsulas de ejercicios de química, ¿sí? Nos volvemos a ver entonces en otro video con una nueva temática de ejercicios. Que estén bien, cuídense.